La semana que viene va a llegar a toda España, el próximo fin de semana, una película que yo creo que, bueno, nosotros la hemos visto hace tiempo, nos entusiasmó, ya os comenté en su momento. Los americanos lo han visto en noviembre, sigue ahí entre los primeros puestos en el box office de las taquillas, vosotros lo sabéis que os lo leemos, y evidentemente por fin, en plenas navidades ya, va a llegar Big Hero 6. Contaros la película sería destrozar un poco, o contaros el argumento, destrozar un poco la intriga, que tiene su intriga y tiene su forma, pero algo os tenemos que contar. Realmente es la historia de un chaval superdotado de unos 14 años, que su mente es muy creativa y va a crear una cosa que vais a descubrir en la película, y que eso pues va a ser evidentemente el eje de algo tremendo, y que va a tomar contacto con un robot grande que lo hereda de su hermano, que desaparece en trágicas circunstancias que tampoco os vamos a contar, y este robot, creado para aliviar las enfermedades de los demás, pues él lo va a transformar, primero le va a ayudar a salir de esa tragedia, y además le va a transformar en un superhéroe, realmente. Aunque él se va a meter en ese espacio, digo el robot, fundamentalmente, y esto es lo interesante, porque lo que quiere es ayudar a una persona que lo está pasando mal. Esto y muchísimas cosas más, porque van a ayudarle a luchar contra el mal, pues una cuadrilla de estudiantes de un sitio de superdotado, de científicos superdotados, etcétera, os lo vais a encontrar en Big Hero 6, que da tiempo a reír, a llorar, que tiene muchas secuencias muy emotivas. Y una recomendación, los títulos de crédito son larguísimos, o sea, para mí de los más largos que ha hecho Disney, pero hay que aguantarlos todos, absolutamente todo el tiempo, porque si no os vais a perder el final, que no es un guiño solamente, es algo bastante importante que evidentemente no os vamos a desvelar. Así que de momento, así suena Big Hero 6. A ver si me he enterado bien. Un hombre con una máscara kabuki te ha atacado con un ejército de diminutos robots voladores. Microbots, díselo. Sí, agente. Microbots. Sí, los controlaba por telepatía con un transmisor neurocraneal. ¡Vamos! No soy rápido. ¡Ya! ¡No me digas! ¡Corre, corre! ¡Vamos! Pues esto está aquí, nada más. Todo lo demás está en una película de un poquito más de hora y media, que realmente es excepcional, y espero que sean las películas de las Navidades. Además, como hay más aventuras de ellos, porque originalmente está basado simplemente en un cómic de la factoría Marvel, pues ¿por qué no? Puede haber más aventuras. Yo no sé si Valentín Amador, que tenemos la suerte de tenerlo en el estudio y que además es uno de los animadores, evidentemente, de la película, sabe si puede haber o más o no aventuras de Hiro y su pandilla, ¿no? Eso ya se verá con el tiempo, y a lo mejor él sabe algo. De momento, buenas noches, Valentín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu país, nunca me Muchas lo he dicho, gracias. después de trabajar ardua y duramente en Pixar, allá en Disney. Disney, Ujú. perdónamente, en los Estados Unidos, y haber colaborado en una película que ahora que ya la ves, pues parece todo muy sencillo y todo muy estupendo, ¿Verdad? todo que bien queda, pero hay que hacerla, ¿no? ¿Cómo Sí. parte todo? ¿Cómo te involucras ya directamente en el proyecto de Big Hero? Bueno, el proyecto llevaba en desarrollo unos 3 años y medio, que es un tiempo relativamente corto para lo que se tarda en hacer películas de animación, que son entre 4 y 6 años. Es un proyecto que el director Don Hall eh, propone a John Lasseter, el jefe creativo de Disney, como su siguiente película. Él acaba de hacer Winnie the Pooh, que fue la última película en animación tradicional de Disney, Ujú. y entonces él tenía, cuando era pequeño, tenía una pasión por los cómics de Marvel y por la animación de Disney. Y un día estaba en el aeropuerto, cogió este cómic, que no es muy conocido ni siquiera en No. Estados Unidos, y lo vio y vio ahí la semilla de lo que podía ser una buena película de Disney con un espíritu de Marvel. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar la historia, y yo, como parte del equipo de animadores, empezamos a animarla como a finales del año pasado o algo así. Ya todas las películas de animación tienen un proceso que empieza por la historia, el storyboard, un guión, diseño de personajes. Todo eso se iba haciendo escalonadamente mientras el equipo de animación estábamos acabando de animar Frozen. Ujú. Cuando acabamos Frozen, pues poco a poco nos fuimos incorporando al departamento de animación. Por otro lado, los supervisores de animación iban ya haciendo
eh, planos, o sea, pruebas con los personajes, estudiando cómo se podía mover el robot, cosas así para que nosotros cuando empezáramos ya tuviéramos una serie de guías en el equipo que nos dijeran por aquí. Claro. Hay algo importante en Big Hero que yo decía que es el diseño, ¿no? El Ujú, diseño de los personajes, porque por un lado no son los mismos personajes que se dibujaron en el cómic original ujú. Sí, no se parecen en nada. evidentemente, de Marvel. Se recrean los personajes absolutamente, es decir, son absolutamente todo nuevo. Ujú, Y eso supone, imagino, algo nuevo dentro de algo que ya existe y también complicado, ¿no? ujú. ¿Cómo, Es, cómo os enfrentáis al diseño? O sea, porque como tú decías, hay primera reunión de diseñadores, de cómo van a ir ajá. los personajes, de cuál es el guión, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el concepto general de la película? El concepto general, tanto en el diseño como en de los personajes como en el diseño del universo en el que viven, Mm, es una mezcla de Oriente y Occidente. Es una claro. mezcla de manga y de lo que serían los dibujos tradicionales americanos de Walt Disney. Ujú. Ellos viven en una ciudad que se llama San Francisco, que es una ciudad en un universo imaginario donde es una mezcla de San Francisco y Tokio. Y cuando ya empiezas por ahí, los personajes son por primera vez eh, asiático-americanos. Son chicos americanos, pero de herencia eh, japonesa. Em, el mundo en el que viven, si la gente va a ver la película, va a ver que hay unas referencias. Tienes Blade Runner, tienes el famoso puente Golden Gate de San Francisco con su conocida estructura metálica de color rojo, pero de pronto les hemos puesto como una especie como de alerones como de templo sintoísta. Ujú. Y al crear el universo entero tienes que hacerlo de manera que parezca que esos personajes realmente pertenecen a ese mundo. Y esa era un poco la idea, mezclar Oriente y Occidente, tanto en el entorno de los personajes como en el diseño de ellos mismos. Y a ti te toca, entre otras cosas, Hiro. Exacto. El Y personaje sobre el que más he trabajado. que además no para, porque sufre todo tipo de No emociones. para, es verdad. Es decir, los demás tienen, bueno, menos el personaje del robot, Ujú, tienen unas características muy determinadas, pero este personaje pasa de la alegría más entusiasta ujú, a luchar contra el mal, a deprimirse en ujú, lo más hondo, en provocar todo tipo de emociones en el espectador, con lo ujú. cual imagino que sencillito, bueno, no hay nada sencillito No hay en la nada animación, sencillo, pero pero evidentemente el personaje no es de los más fáciles. el personaje tuvo muchos cambios en la fase de desarrollo de la historia. En el diseño también hubo, pero lo más difícil fue conseguir su personalidad, porque al principio, yo supongo que como todo el mundo sabe, los chavales a los 14 años no son precisamente simpáticos. Pues no. Son, Son tienen, bastante repelentes, exacto, los adolescentes en en general, chicos general. o chicas, Pues ¿eh? entonces imagínate a un adolescente que encima es un genio de los robots o de la Mm. robótica, que eso no le hace a una persona con la que una audiencia media pueda empatizar. Entonces hubo un proceso ahí muy de ensayo y error, montábamos la película en storyboards, la veíamos, hacían pases en el estudio en el que todo el mundo puede ir y todo el mundo puede dar su Que eso opinión. es estupendo, ¿no? Sí, es un sistema que importaron John Lasseter y Ed Mm. Catmull de De Pixar. Pisa. Y muchas notas que recibían los directores de la película era que este chaval es imposible, es que no me interesa nada lo que hace. Y fue casi un ejercicio de alquimia conseguir esa combinación de repelente con simpático y luego una vez tienes eso, le pones a través de todo ese viaje que le pasa, que es tremendito, sí. Decías que, entre otras cosas, te tocó llevar la animación de los momentos más dramáticos de Hiro, Sí. que es lo más intenso y lo más difícil. Yo creo que, porque ahí hay que empatizar con el espectador sí o sí. El espectador Sí. tiene que entender al personaje, tiene que compadecerse, incluso, ¿por qué no?, emocionarse Ujú, y entrar de lleno en el dolor que tiene ujú. este muchacho hasta que sale, pero evidentemente hay que entrar en ese dolor. Ujú. Con lo cual los momentos de tensión te tocaron. Y no Me sé si tú tocaron algunos sufriste de ellos, eso, sí. algún ataque de nervios tú también y de tensión, ¿no? Ataque de nervios no, pero sí que había ratos que yo les decía, jo, ¿por qué no me dais otra cosa? Que me estoy empezando a deprimir un poco. Porque normalmente cuando los animadores somos un poco como los actores de las películas, lo que pasa que Claro. vivimos a cámara lenta, porque la animación es lenta. Estamos haciendo 24 fotogramas de animación por segundo de película y tomas referencias un poco pues de ti mismo. Te ruedas con tu teléfono móvil intentando hacer la acción del personaje, lo comentas con los directores, te dan
te dan una guía, como si dijeran a un actor, cuando empezamos a trabajar en la secuencia, todo el equipo de animadores que vamos a trabajar en esa secuencia, pues dicen, te dan un poco el arco del personaje, porque es que en cada momento tú tienes que entender cómo está sintiéndose para que lo puedas transmitir en tu animación. Y sí que es verdad que me tocaron bastantes cosas de esas que yo tenía envidia de algunos amigos que estaban ahí haciendo cosas igual más divertidas de la película y era, ¿cuándo me van a dar algo así? Pero lo que pasa es que también en algún momento haces algo que a ellos les gusta, eso que también como los actores, eso que se quejan de que te encasillan un poco. Claro. Y a veces cuando haces algo que funciona y que les gusta mucho, y en Frozen hice cosas así como de Elsa, que eran también como un poco intensas, y venga, a seguir dándome cosas así. Es como, a ver si en la que viene me dan algo un poco más divertido. Pero bueno, si te da bien esto, ya sabes que te encasillan, ¿no? Porque luego es Exacto. muy agradecido con eso en pantalla. Sí, pero también es muy difícil porque a veces muchas secuencias muy intensas no tienes muchos elementos con los que ¿Dónde jugar, jugar? no tienes mucho diálogo, no tienes mucho movimiento, está todo muy contenido igual en la expresión facial y es intenso. Sí que es verdad que te pasas ahí mientras vas haciendo igual para animar 4 segundos de película, te pasas una semana y te tienes que pasar una semana ahí que a veces de pronto levanto la cabeza y me miro la cara en el espejo que tengo así para verme un poco las expresiones y estoy un poco copiando la expresión del personaje que estoy animando. Y Eso te iba a decir yo, cuando uno se pasa tanto tiempo de su vida, en este caso con este personaje, uno tiene pesadillas. las pesadillas que tengo es que no entrego a tiempo. Y ya es una forma, ¿no? Sí, pero sí, yo creo que te afecta para bien y para mal. Si el personaje lo pasa mal, lo pasas mal, incluso a un nivel más subconsciente, pero sí que es cierto. Es una cosa muy rara que si lo explicas a la gente de fuera no lo entienden y con razón que no lo entienden. Claro. Pero acaban siendo, para nosotros parecen personas reales, porque vivimos con ellos, estás todo el rato analizando una secuencia y tú, por ejemplo, tienes que animar una escena y le dices al director, bueno, pues, ¿qué tal si voy por aquí? ¿O qué te parece si hago esto? Entonces él dice, no, esto Hiro no lo haría. Y entonces empiezas a discutir sobre cómo es esa persona y acabas conociéndolo tan bien que parecen de verdad. Oye, cuando también después de tanto tiempo uno está involucrado en ese proyecto y lo ve por primera vez en pantalla, ¿cómo es la primera vez que viste Big Hero 6? La primera vez fue entre sorpresa y crítica. Sorpresa porque nosotros cuando trabajas en animación, nosotros tampoco animamos el producto final. Nosotros animamos los personajes como en baja resolución, no tienes esas cosas tan bonitas como ese pelo, esa ropa que se mueve tan bien, o las luces del entorno, la dirección de fotografía, todo eso son luego otros departamentos, el departamento de ropa y de pelo, el departamento de iluminación, de poner las texturas. Entonces, siempre que ves la película acabada, siempre hay un momento de sorpresa de, ¡oh, qué bonita! Y es una película súper bonita de ver porque desarrollamos un sistema de rendeado y de iluminación nuevo y es un despliegue. Y luego también te das cuenta, pues ahí te pones un poco nervioso cuando va a llegar el trozo que tú has animado porque dices, ¡ay, qué horror! ¿Cómo puede hacer eso? Como nos pasa a todos, supongo. Pero ayer la vi en la premier Con los críos. con los críos, la vi... Y ya no los sé, papás, que también les también, gusta. también. Y no sé si sería porque la vi en España o doblada al español o porque era la primera vez que la veía con un público que era completamente ajeno al estudio. La pude ver un poco desde fuera y la disfruté muchísimo con la gente y viendo Era un poco perverso porque tú sabías lo que iba a pasar y ahí cuando se acercaban momentos así de tensión decías... "Uf, se lo están pasando tan bien que se les nota tan metidos en la historia que lo van a pasar mal cuando haya momentos dramáticos. Y fue maravilloso, fue una experiencia maravillosa poder disfrutarlo con la gente. La verdad es que es una película estupenda y las críticas, tú sabes que han sido muy Han buenas sido muy buenas, sí. y yo creo que van a ser muy buenas. ¿Te apetecería volver a retomar el personaje o preferías meterte en otras historias? Ahora mismo a mí me apetece, no es mi decisión, yo no Ya. soy de los altos creativos que dicen ahora quiero hacer esto, yo soy del equipo del animador que somos como una especie de teatro, compañía de teatro de repertorio, que somos Sí. los mismos que el año pasado estábamos haciendo a 2 princesas y este año estamos haciendo una panda de superhéroes. Y el año que viene pues nos toca hacer Animales que hablan, que es la siguiente película. Entonces yo no tengo ese poder de decisión, pero sí que es verdad que ahora mismo me apetece Cambiar un poco. cambiar un poco. También te digo que justo antes de venir a España hemos estado terminando la animación y esto ya lo puedo decir, un corto de Frozen que se estrena el año que viene. Es un cortito de 5 minutos
muy entretenido. Y era una sensación agradable, por lo que te contaba antes. Era Retomar. como, exacto, estaba ahí con Anne y con Elsa y es como si fueran unos viejos amigos que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Los mueves tú, pero en cierta manera es como un diálogo con ellos. Ujú. Y entonces quizás sí en el futuro no me importaría volver. Repetir. Ya que estamos aquí, te voy a pedir como un favor, mientras que hablamos, porque podemos ¿Quieres que hablar te haga un y tú dibujo? dibujar, que me hagas a Iro, ¿no? Bueno, a quien tú quieras. Hablabas, y hay que hacer muchas referencias a Frozen, que fue Ujú, tu primer encuentro realmente con la factoría Disney, ¿no? Una película que tuvo un difícil arranque, porque llevaban mucho tiempo detrás ujú, de poder lograr que Frozen, la Reina de las Nieves, llegase a la gran pantalla. Y ujú, luego ha sido un fenómeno mundial tan ujú, fuerte ujú. que yo creo que ni la propia compañía ni nadie, ¿no? La verdad es que Nadie. si todo el mundo supiera dónde está el éxito, evidentemente lo haría, ¿no? Eso es lo que yo digo siempre. Lo tenemos todos muy claro, pero bueno, a veces se producen milagros y evidentemente uno de los milagros ha sido Frozen, ¿no? Ujú, ¿Y ¿Dónde crees tú, ya que has participado tanto en esa película y fue tu gran o tu primera gran experiencia, ujú, ¿dónde radica el éxito de esta película a priori difícil? ujú, Luego muy entretenida, muy musical, muy estupenda, sin ningún tipo de aristas, no podemos ujú. decir nada malo, pero ¿dónde reside el éxito de Frozen? Yo te voy a decir mi versión de lo que Claro. yo creo que funciona, porque eso, como tú dices, no lo sabe nadie. Por un lado es un musical muy bueno. Yo creo que la gente ha conectado muchísimo con las canciones. Nosotros en el estudio, cuando se estrenó, empezábamos a ver en YouTube, en las páginas de Facebook de la gente, muchísimas versiones de la canción de Let It Go, que, ¿cómo se llamaba aquí? Suéltalo. Suéltalo. Em, y no paraban de llegar, y no paraban de llegar luego nuestros amigos. Nosotros ya, antes de que nadie conociera esto, ya estábamos por el estudio cantándola todo el día, porque es súper pegadiza. Pero cuando vimos ese fenómeno nos impresionó mucho. Y yo creo que una de las claves es eso. Y otra de las claves me parece que es un cuento de hadas muy bien actualizado, donde el mensaje de que el amor verdadero no tiene por qué ser necesariamente un príncipe que se te aparezca, sino que puede ser tu hermana, Mm. a mí eso me pareció lo más. Me pareció una actualización del concepto, de un cierto concepto que puede parecer anticuado, sobre todo para el mensaje para las niñas, y, y darle la vuelta de esa manera y a la vez, y esto es una cosa que en todas las películas de Disney intentamos, tiene un corazón muy grande la película. Está sonando Frozen y la canción que tú decías. Ujú, Es curioso porque también parece súper difícil, sobre todo en los ojos de la protagonista, de ujú, las protagonistas. ujú. Era complicado, ¿no? La película. Cada película tiene su complicación. Era como, en el momento de Frozen era como, madre mía, los ojos estos nos quedaban bizcas muchísimas veces. Claro. Por la forma de los ojos, por el efecto que hacía la iluminación con el ordenador. En el caso de Big Hero 6, Baymax fue muy complicado porque era, ¿cómo haces? En uno era porque los tenían muy grandes, el otro porque no tenía nada. Entonces, cada película tiene su cosa que también es lo que te anima ahí a ir a trabajar por las mañanas, ¿sabes? Cada día puede ser diferente. Pero sí que es verdad que en el caso de Big Hero nos costó bastante pillarle el punto a Ujú. Baymax, conseguir esas cosas, esas expresividades y que la gente conectara con él. Con las historias y Ujú. con los personajes, ¿no? Nunca es, Y hacerlos cercanos, ¿no? nunca es una, ni con Frozen, ni con Big Hero, ni con nada, nunca es una cuestión de un solo departamento. Mm. Es un trabajo en conjunto el equipo de storyboard crea situaciones en las que Baymax se pueda lucir, los animadores lo animan, el departamento de texturas es súper importante cuando ves ese vinilo un poco traslúcido que puedes ver ahí. Eso fue muy complicado porque nosotros sobre eso no teníamos control. Eso el Claro. departamento luego de texturas y eso como lo deformaba cuando lo tocas. Y luego el departamento de iluminación como le daba como ese un poco brillo interior que era tan bonito de ver y tan suave. No. Es una labor, como tú dices, de equipo, evidentemente, toda la Ujú, animación. Por cierto, tanto Frozen como evidentemente Big Hero 6 están hechos en 3D, no en la ujú. animación tradicional. Y siempre te preguntan lo mismo, pero ¿de verdad hay tantas diferencias? Siempre me preguntan lo mismo y siempre contesto lo mismo y digo que no. No hay tantas diferencias. Si me hubieras preguntado esto hace 10 años, te hubiera dicho que sí.
Yo hace 10 años todavía estaba trabajando en animación dibujada, tradicional. Y es verdad que lo que tienes con la animación por ordenador es que estás limitado un poco por la tecnología del momento. Tú tienes un papel y un lápiz y puedes, si tienes el talento, puedes hacer las mismas animaciones que hace la Sirenita. La técnica en sí no había cambiado. Pero cuando quieres animar a un personaje digital, no lo dibujas, sino que es un muñeco virtual en el ordenador que tú vas moviendo, como una marioneta. Entonces, Movimientos. cuantos más hilos tiene la marioneta, más movimientos Claro. puedes hacer. Entonces, ahora estamos en una época en que la tecnología está tan avanzada que nos permite conseguir los mismos efectos que antes conseguíamos dibujando. Entonces, cada vez se parece más. Y yo animo por ordenador ahora, pero muchísima parte del proceso es como lo que te he hecho ahora mismo aquí. Si tengo que hacer esa expresión Claro, triste primero hay que dibujarla, claro. de Iro, pues igual me pongo en el espejo, me miro, empiezo a ver cómo pongo ¿Por las dónde va a cejas ir? más subidas, más... Claro, Porque sigue siendo una manera más rápida y más directa entre tu cabeza y el papel claro. a través de la mano que no en el ordenador ir moviendo poco a poco los controles. Claro, es más fácil trabajar sobre eso y luego ya llevarlo a... Y luego tenemos al ordenador. animadores que han sido leyendas en el estudio. Por ejemplo, Mark Henn es el animador que supervisó, aparte del personaje de la Sirenita, supervisó a la princesa Jasmine de Aladdin, supervisó a Simba cuando era cachorro en el Rey León. Eh, Él era nuestro director de animación 2D y tenemos un programa en el estudio que tú pones la escena en una pantalla de estas óptica que puedes Sí. dibujar y él encima de nuestra animación nos iba dando notas dibujadas sobre esta expresión la puedes poner un poco más por aquí, iba parándolo en algunos fotogramas y iba haciendo esta pose, igual si le sacas el brazo un poco más así se entiende mejor la silueta o hace una pose como más bonita. Y él ha estado retocando, dando notas, inspirándonos en todas las escenas de la película, con lo cual esa conexión entre la tradición de la animación tradicional dibujada y el 3D es una cosa que se mantiene muy viva en el estudio. No te puedes ir sin preguntarte algo que tampoco te habrán preguntado Ujú. nunca. ¿Qué hace un físico como tú metido en un mundo tan loco como es la animación? Bueno, igual es que son dos mundos muy locos. Eh, Cuando yo empecé en esto no era como ahora, que puedes ir a escuelas muy buenas en España o en cualquier parte del mundo, incluso hay universidades online. Cuando yo empecé, la idea esa de, mamá, quiero ser animador de Disney, que yo decía de pequeño, ¿y por dónde empiezas? Ahí en Barcelona, creciendo en España, en Los Ángeles está muy lejos. Y entonces, otra cosa que siempre me ha gustado mucho es la física. Y entonces dije, pues haré física. Lo que pasa que justo cuando empecé a hacer la carrera de física es cuando me lo vi ahí en el día a día y me decía, ¿tú realmente quieres hacer esto? Y luego vi La Bella y la Bestia y me quedé así en el asiento y dije, yo tengo que hacer lo que me pide el cuerpo. Y empecé a trabajar en pequeños estudios en Barcelona, luego en Madrid, en Londres y mandando de vez en cuando la demo al estudio y hasta que un día me vieron lo suficientemente preparado, me dijeron vente para acá y tal. Pero me sigue gustando mucho la física, te explico Interstellar si quieres, cualquier día. Sí. A pesar de las explicaciones de Nolan y de todo el Exacto, equipo, ¿no? yo te la explico la También. física. Lo otro ya que se apaña él, pero la física te la Y fíjate qué explico yo. película de animación podía haber sido Interestelar, ¿eh? También, podría haber sido también. una película fantástica También, de es animación verdad. donde se podía haber jugado todavía mucho más. Pero es lo bueno que tiene ahora mismo la animación y eso también es parte de la Claro, el tecnología juego que y todo lo que lo que estáis logrando en el día a día. cada vez más. Yo, Valentín, en nombre de, evidentemente, de todos los que hacéis posible las películas Disney en este caso, ¿no? Con Big Hero 6, es felicitaros, pero además daros las gracias, porque a veces uno no es consciente, y tú lo fuiste el otro día cuando estuviste en la premier Ujú, con chiquillos y con padres que se convierten en niños, ¿no? ujú. Y como adultos que cuando vemos una película esta y nos gusta, eres, no sé si el adolescente de 14 años, pero evidentemente sí, si eres alguien muy cercano a los personajes. Es la alegría y la satisfacción que dais a cada corazón que ve una película de estas. Y eso lo lleváis vosotros. Eso es verdad. Lo Eso lleváis cada uno de los que habéis participado en un largometraje como esto. parece un cliché, pero es verdad. Ayer cuando salí de la premier, que vi cómo la gente vivió la película y como ves como un poco cómo responden a esa... No deja de ser siempre una manipulación emocional del espectador, ¿verdad? Cuando haces una película y ven cómo responden a eso. Y
Y le comenté a uno de los directores, digo, ha sido una experiencia increíble. Y dice, ¿verdad que es la mejor experiencia del mundo? ¿Verdad que le da un poco de sentido a todo? Y le dije, es verdad, tienes razón, porque ha sido un trabajazo de horas y muchos fines de semana y estar lejos de tu familia. Y cuando ves cómo la gente lo disfruta, merece de verdad la pena. Y además siempre te quedará eso de eso lo he hecho yo, eso lo he hecho yo. Eso lo he hecho yo, es verdad. Una vez me dijo un amigo en el estudio, dice, la gente va a seguir disfrutando Frozen mucho después de que nos hayamos muerto. Y dije, bueno, tampoco vamos a ponernos mórbidos, pero es verdad. Pero es verdad. Ahí queda, ¿no? Ahí Ahí queda. queda. Ojalá te vea mucho. Por Muchas aquí, por gracias. España, ojalá tuviéramos factorías, ya no te digo como la de Disney, sino importantes, donde no tuvieras que ir fuera a Hay trabajar. mucha gente con mucho Y talento con que ha muchísimo trabajado talento en este España. país, tú lo sabes. Sí, es verdad. Y que con Y mucho trabajan esfuerzo, mucho más duro que que mucha gente evidentemente. porque tienes que echarlo adelante con tu pasión y no solamente con tu Y, talento. y Pero... porque hay lo que hay y los medios que Ujú, hay. Pero es verdad que hay mucho talento, hay mucha pasión, hay mucha verdad. Y tanto como evidentemente hay en Disney, ujú. como el mundo de la animación cada día es más internacional, sois de todas las nacionalidades y evidentemente los nuestros tenían que estar allí y ahí estás tú. Querido, muchísimas gracias por Muchísimas estar gracias a aquí ti, me lo he pasado muy y bien. gracias porque yo estoy encantado con el dibujo que me llevas yo. Y ahora cuando acabe te voy a pedir uno ya especialmente Ahora te lo hago para para mí ti. que me lo harás, que son mis princesas, ¿no? De De acuerdo. Frozen. Y ya con esto os digo de verdad, vosotros no os podéis perder Big Hero 6, pero vamos, es una recomendación que vengo diciendo desde que la he visto. Será la semana que viene, es decir, el próximo fin de semana, perdón, estará en toda España Big Hero 6. Ir corriendo y vuelvo a decir lo mismo, hay que aguantar todos los rótulos, por muy largos que sean. Si el niño quiere hacer pis, llévale, vuélvela a traer porque da tiempo. Hemos Y, puesto una sorpresa ahí al y final. veréis, porque la sorpresa es, sobre todo a los seguidores de cómics y a los que no, son muy, muy, muy emocionante. Muchas gracias de nuevo. A Un ti, abrazo. otro.